Bueno, vamos a ver poleas. Una polea es un mecanismo mediante el cual una fuerza que es aplicada en un extremo, si tú aplicas una fuerza en este extremo, esta fuerza va a ser invertida. Va a ser invertida. Prácticamente lo que hace una polea es invertir la dirección de una fuerza. Entonces, si tú aplicas una fuerza 1, para contrarrestar el movimiento relativo que pueda tener cualquier punto sobre esta cuerda, necesitas una fuerza 2 que por lo menos sea igual a la misma. Pero, aquí habíamos visto de los vectores, que los vectores deben de tener una dirección, y un sentido. Entonces, aquí la dirección va siendo el ángulo. Entonces, el ángulo no hay problema, tiene la misma dirección, pero no tiene el mismo sentido. El sentido debe ser exactamente opuesto para que se puedan anular. Entonces, precisamente una de las primeras funciones y la más simple que hace la polea es invertir el sentido de la fuerza que necesitas aplicar. De tal manera que para que, supongamos que quiero tener algo suspendido, entonces en un cable, entonces el peso va en esta dirección siempre. Y para mantenerlo suspendido, para que no se pueda mover, entonces necesito aplicar una fuerza en sentido contrario, que normalmente es la tensión. Va siendo la tensión la que mantiene en equilibrio algún cuerpo que esté suspendido. Y la tensión siempre tiene que ir en sentido contrario al peso. Pero para mantener la tensión necesito aplicar normalmente una fuerza. Generalmente si una cuerda está fija a una superficie, entonces la misma tensión es proporcionada por el material. Pero si no está fija, si la cuerda no está fija a nada, entonces necesito atar algo del otro lado de la cuerda para que esto se mantenga en equilibrio, para mantener así la tensión. O necesitaría, si yo estoy cargando algo, un objeto con mi mano, o sea, estoy cargando algo con una cuerda, hagan de cuenta que esta es una cuerda, estoy cargando algo, entonces ese peso está empujando hacia abajo. El peso va así, entonces para mantener la tensión, yo necesito aplicar la fuerza directamente. Pero en el caso de la polea, lo que me permite es que al aplicar la fuerza en sentido contrario al que usualmente necesitaría, me facilita mucho el trabajo. La polea es una máquina simple. Es una de las primeras máquinas simples y una de las más importantes, por cierto. Pues vamos a hacer ejercicios. ¿Dudas, comentarios de esto? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio simple en el cual vamos a tener dos objetos colgados de los extremos de una cuerda. Entonces, aquí en este extremo de esta cuerda voy a colgar el objeto 1, que va a tener una masa 1. Entonces, va a estar aplicándose una fuerza en el extremo de esta cuerda igual a la masa 1, al peso 1, perdón. De este otro lado, voy a tener otro objeto que va a estar ejerciendo un peso 2, porque tiene una masa 2, dicho objeto. Entonces, ¿qué magnitud debe de tener la tensión de la fuerza para que no haya movimiento relativo? Es decir, este objeto no baje ni suba lo mismo que el otro. ¿Qué magnitud debe de guardar uno con el otro? Y bueno, entonces, haciendo el diagrama de fuerzas para ambos cuerpos, eso siempre lo tienen que hacer. Aquí voy a poner mi primer diagrama de fuerzas. La fuerza en X, la fuerza en Y. Prácticamente no tengo nada en X. Todo va a estar en Y. Todo va a estar en Y. Entonces, este es el eje Y. ¿Y qué fuerzas tengo en Y para este objeto? Para este objeto, únicamente en Y voy a tener a la tensión y voy a tener aquí al peso 1. Al peso 1. Entonces, la suma de fuerzas en Y debe ser igual a la masa por la aceleración en Y.
no debe de haber movimiento. Y si no hay movimiento, menos aceleración. Entonces, esto es igual a 0. Entonces, masa por aceleración debe de ser igual a 0. Entonces, ya haciendo la suma de fuerzas, la fuerza que tengo positiva es la tensión. La que tengo negativa es el peso. Y esto es igual con 0. Entonces, la suma de fuerzas en la tensión debe de ser igual al peso. Entonces, ¿quién es el peso? Es la masa 1 por la gravedad. Esa es la tensión. Ahora, si hago el otro análisis de diagrama de fuerzas, aquí tengo en el eje Y, aquí tengo en el eje Y al peso 2 hacia abajo y la tensión hacia arriba. Entonces, nuevamente, este es Y. Hacia arriba tengo a la tensión y hacia abajo tengo al peso 2. Entonces, nuevamente, suma de fuerzas en Y debe ser igual con 0. Y entonces tengo que la tensión menos W2 es igual con 0. Entonces la tensión es igual a W2. Entonces la tensión es igual a la masa 2 por la gravedad. Ok, entonces continuando, voy a encontrar que esta tensión que tengo aquí es exactamente igual a esta otra. Entonces, ¿a qué conclusión voy a llegar? Que la tensión en ambos lados es igual. Entonces, la masa 1 por la gravedad es igual a la masa 2 por la gravedad. Y la gravedad en ambos lados se cancela. Entonces, llego a la conclusión de que la masa 1 debe de ser igual a la masa 2 para que se pueda mantener esto en equilibrio. Y entonces ya nada más es cuestión de asignarle un valor a la masa 1, lo multiplicamos por la gravedad, y vamos a tener entonces ahora sí el valor de la tensión. Es un análisis un poco largo y hasta tedioso para algo tan simple que debes decir, bueno, pues para que no se mueva esto, los dos objetos tienen que ser iguales. Sí, pero recordemos que prácticamente todo lo que hagan debe de tener un fundamento matemático de por qué se realiza. Entonces, es para problemas más complejos y mucho más difíciles, sí es indispensable hacer un desarrollo matemático completo para ver qué está pasando. Aquí también hay otra cosa que aunque no la puse, también está sucediendo. Porque no me afecta hasta ahorita esto que les voy a poner a continuación no me afecta el movimiento, ni me altera el análisis que he hecho, ni lo invalida, ni lo modifica. Pero también es importante que lo tengan en cuenta porque en análisis posteriores, cuando aumenten de complejidad de los problemas, esta parte que voy a poner sí es importante. Aquí, esto debe estar suspendido de algo. Algo lo está cargando, ya sea hacia arriba o hacia abajo, algo lo está deteniendo para que no se caiga, o algo lo está cargando. Ajá. Entonces, aquí también tengo una fuerza que voy a llamar fuerza 3, que esta fuerza 3 me está cargando a esto y a esto. Entonces, la fuerza 3 me está cargando al peso 1 más el peso 2, y en dado caso sería, por ejemplo, el peso de, si esta polea tiene un peso y no es despreciable el peso, entonces también me está cargando a la polea, la cual voy a decir que tiene un peso 3. Y el peso 3 ni siquiera entra en ningún cálculo ni nada. Pero al momento de que yo haga ya el análisis, este peso, esta fuerza 3, puede ser importante si esto está siendo cargado por otro objeto o por otra polea. Porque las poleas normalmente tienen la importancia de que se pueden poner en conjunto con otras para hacer las cosas mucho más fáciles y más simples. Bueno, o sea, hay muchas formas de trabajar con poleas, pero muchas. Y eso sí es importante para el análisis. Siempre tomen en cuenta que la mayoría de las poleas interactúan con el ambiente de alguna u otra forma. Además que en algunas de ellas, en la mayoría la fricción es despreciable o la podemos despreciar para fines matemáticos, pero hay casos donde no es posible despreciarla y sí es importante calcularla. Entonces también para eso vamos a trabajar los ejercicios, haciéndolos un poco más difíciles poco a poco, pero bueno.
Bueno, ese es el principio ahorita. Bueno, continuando con los ejercicios de poleas, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Tenemos un objeto que tiene una masa M1, el cual se encuentra en una rampa que está en un ángulo, que tiene cierto ángulo de inclinación, y va a ser arrastrado por una masa M2, usando la tensión como fuerza de arrastre. Entonces, este objeto se desliza por esta rampa, la cual no tiene fricción, y debemos de saber el ángulo máximo que puede adquirir esto para que se pueda realizar dicho movimiento. Porque si este ángulo crece demasiado, este objeto ya no va a ser arrastrado por sino que este va a arrastrar al otro. ¿Por qué? Porque tiene una masa más grande que el otro objeto. Si los dos tuvieran la misma masa exactamente, pues no se daría el arrastre, no se podría dar el arrastre, pero en este caso sí se puede dar. Entonces hay que hacer los cálculos. Lo primero que hay que hacer es poner los diagramas de fuerzas. Entonces, nuevamente, este es el más fácil de analizar, nuevamente. ¿Por qué? Porque no tenemos nada en X, todo está en Y. Entonces, hacia arriba tenemos a la tensión, y hacia abajo tenemos a W2, que es la fuerza ocasionada por M2. En este otro caso, el diagrama de fuerzas me conviene ponerle inclinado. Y aquí sí, entonces voy a tener voy a tener fuerzas en X y fuerzas en Y. Aunque no hay fricción, de todos modos, lo que siempre va a estar presente es W1. Y entonces, quien me está equilibrando esto para que no se hunda para que no se vaya a estar hundiendo conforme avanza aquí el objeto, que se va a estar hundiendo en el plano, sino que va a mantenerse así en línea, debe estar la normal equilibrándolo. Y entonces, también aquí tenemos a quién, a la tensión. La tensión es quien está jalando al objeto. La tensión es quien está jalando al objeto. Y entonces, normalmente si tuviéramos fricción, la fricción en este caso iría en este otro sentido. Pero ahorita vamos a decir que no hay fricción. Ahora, en este otro caso, la aceleración en Y no hay. Esto no se eleva ni se está subiendo no se está subiendo en el plano. Pero la aceleración en X sí hay, porque se está acelerando hacia ese sentido. La aceleración va hacia acá, tal como la aceleración va hacia aquí. Bueno, va hacia abajo. Y esta tensión y esta otra tensión son exactamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues empezar a analizar. Bueno, entonces vamos a hacer el diagrama de fuerzas para el objeto 2. Entonces, en el objeto 2, suma de fuerzas en Y, voy a decir Y2 para que se quede claro, es igual a la masa por la aceleración en Y. Y esta sí es distinta de 0, porque si no, no hay movimiento, y estoy diciendo que sí se debe de mover esta cosa. No sé si aceleradamente o no, pero de que hay movimiento, y la probabilidad indica que sí va a haber una aceleración. ¿Por qué? Porque la gravedad está actuando en este sentido. Entonces, ¿a quién tengo en Y2? En Y2 nada más voy a tener a quién, al peso que va hacia abajo, W2 negativo, y a la tensión que va hacia arriba. Y esto es igual a la masa por la aceleración en Y2. Ahora, ¿quién es W2? Es menos la masa 2 por la gravedad, más la tensión es igual a la masa por la aceleración en Y2. Ahora, ¿qué masa voy a trabajar? ¿Qué masa voy a sustituir? ¿A masa 2? ¿Así tal cual? ¿O masa 1? ¿O las dos? ¿O cómo le hago? ¿Qué masa voy a sustituir? A ver, díganme, ¿cuál es la que debo de sustituir? ¿La masa 1? No. Masa 2. La 2. No, nada más queda una opción. Las dos. Las dos, exactamente, se deben de sustituir las dos masas. Es la suma, es la masa total del sistema. La aceleración, bueno, no lo había mencionado antes, porque hasta ahorita
no había sido necesario, pero sí es importante que cuando tienes un sistema complejo, donde tienes múltiples uniones de masas, la aceleración es la aceleración que van a tener todos los objetos que estén unidos. En este caso, la aceleración que presenta este objeto es exactamente igual a la aceleración que presenta este otro. Ajá. Y por lo tanto, esta aceleración me afecta a la suma de ambas masas. Entonces, esta es masa total, no es masa nada más. Bueno, sí es la masa, es masa, simplemente masa, no es no es masa especial, no es masa para hacer tortillas, ni tamales, ni nada. Pero es entonces masa 1 más masa 2 por la aceleración en Y2. Y la aceleración en Y2 es exactamente la misma aceleración que hay en todo el sistema. Ajá. Y bueno, entonces, pues no tiene caso desarrollar esto porque la incógnita que no tengo es la tensión, pero tampoco conozco la aceleración. Entonces tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces hay que hacer el otro sistema. Entonces, nuevamente, aquí haciendo el diagrama de fuerzas, ese diagrama de fuerzas sí vale la pena un poquito más volverlo a remarcar. Entonces, el peso, como logran ver, va hacia esta dirección. Este es W1. Esta fuerza es W1. Ahora, nuevamente, tenemos dos componentes. W1X, este es W1X y va hacia atrás. La puse más grande de lo que es, porque la estoy poniendo hasta más atrás, pero para que se vea un poco. Entonces, yo creo que de otro color para que se distinga. Esta fuerza es W1X. Y como logran dilucidar, también hay una W1Y. Ese es W1Y y va hacia abajo. Aquí también se ve, ahí está, ese es W1Y y está fácil de ver. Pero entonces aquí tengo que este ángulo que tengo aquí, este ángulo θ, es exactamente este ángulo. Ahí está. Entonces, ¿quién más tengo? Tengo a la normal, que va en el eje Y. Aquí está la normal. Y tengo a la tensión, que va en el eje X. A la tensión. Entonces, haciendo la suma de fuerzas, tengo suma de fuerzas en Y1. Ay, ya se va a acabar la reunión. Mejor yo creo que aquí le dejo y ahorita comenzamos de nuevo.